explicarlo. En la práctica no siempre es fácil de hacerlo. ¿Por qué? Porque no se tiene un marco muestral. Entonces, ¿cuál es el requisito para aplicar un muestreo aleatorio simple o los pasos que yo debo tener? Me dice que la población a la cual me voy a dirigir y para la cual esté realizando mi investigación la tengo que tener en forma de una lista, ¿verdad? Por tanto, para ejemplificar eso, yo les puse aquí una lista, por ejemplo, de 31 personas, ¿sí? Que están en esta lista y que luego me dice que las debo numerar. Por tanto, están enumeradas desde la número 1 hasta la 31. Esa sería mi población o lo que denominamos mi marco muestral, ¿verdad? Perdón, dicen, ¿puede dar un Sí, poquito de zoom, por favor? claro que sí, sí, sí. Y le escribí por mensaje que ahorita no puedo hablar mucho. Después me responde, por favor. Ah, ya, me escribe o aquí Aquí al a Meet. Meet. Ah, ya, le contesto entonces luego. Bien. Gracias. Entonces, nosotros si asumimos que vamos a, por ejemplo, yo tengo aquí mi población, que es N, que sería equivalente a 31 personas, ¿verdad? Y vamos a asumir por el momento que mi muestra, N minúscula, yo quiero escoger de aquí simplemente 3 personas, ¿verdad? A manera de ejemplo. Yo tengo mi listado de 31 personas, las he numerado del 1 hasta la última, he determinado mi tamaño de muestra, que es 3, lo estoy asumiendo, ¿verdad? Estoy asumiendo este valor como un caso hipotético, ¿verdad? Para poder aplicar el muestreo aleatorio simple, yo tengo que tener esto en una lista, tengo que determinar el tamaño de la muestra y luego debo seleccionar aleatoriamente a los elementos que conforman la población. Y se supone que mi muestra es 3, ¿verdad? Y yo quiero seleccionar a estas 3 personas de toda esta lista de manera aleatoria, sin que interfiera el criterio de ninguno de ustedes ni el mío, sino que la selección sea básicamente al azar, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer para ello? Simplemente aquí seleccionar aleatoriamente, ¿sí? Y para poder seleccionar, digamos, aleatoriamente, lo que puedo hacer es generar números aleatorios. Por tanto, puedo decirle que me genere un aleatorio entre 1 y ¿cuántos elementos tiene mi población? 31, ¿verdad? Por tanto, yo puedo de esta manera seleccionar aleatoriamente. En eso consisten los métodos en realidad probabilísticos, que la elección de los elementos que forman parte de mi muestra, que en este caso van a ser 3, yo los voy a seleccionar aleatoriamente, bajo algún método, en este caso utilizando los aleatorios de Excel, por ejemplo, ¿sí? Si yo le doy Enter, a mí me va a elegir el número 18 de manera aleatoria, ¿sí? Como yo necesito 3, voy a venir aquí a este número y voy a seleccionar 3. Por tanto, una vez que yo seleccione esto aleatoriamente, yo los voy a copiar, ¿verdad? Y los voy a pegar aquí al ladito como valor. ¿Por qué? Porque si yo sigo trabajando en este archivo, cualquier cambio que yo haga se me va a generar aquí, ¿verdad? Y en este caso, fíjense que aquí ya no va a cambiar. Ah, perdón, va a cambiar. Vuelvo a repetir el procedimiento, ¿ya? Aquí, vamos a suponer que esto se eligió aleatoriamente. Entonces, yo para poder saber que estos 3 son los elegidos y no me afecte ningún cambio que yo haga en mi archivo, los voy a copiar y aquí al lado los voy a pegar como valores. Ahí, como valores, ¿sí? Entonces, cualquier cambio que yo haga, ay, no sé por qué no se me genera aquí. Se me sigue generando el aleatorio. No sé por qué razón, porque lo que yo quiero es hacer, y además que a ustedes les van a salir igual números totalmente diferentes si están haciendo lo mismo que yo, por supuesto, ¿no? Porque son aleatorios. Pero lo que quiero es que me genere, no sé por qué razón no me los quiere copiar aquí. A ver, pegado especial, voy a ver valores. Vamos a ver. Ahora sí, ¿ya? Entonces, ahora sí,
Cualquier cambio, fíjense, si yo hago cualquier cambio aquí, cambian estos aleatorios, pero ya no cambian estos que ya los pegué como valor. Si borro cualquier cosa en realidad que yo haga ya en este archivo, siempre me va a cambiar el aleatorio porque está constantemente modificándose, ¿verdad? Por tanto, estos números que yo tengo aquí son los que salieron seleccionados aleatoriamente. Y el muestreo aleatorio simple me dice que una vez que seleccionemos la muestra que yo genere, esos aleatorios, yo debo ubicarlos en mi marco muestral y seleccionarlos, ¿verdad? Y decir, bueno, estos son los elementos que yo voy a observar. Son el 20, son el 23 y es el número 27. Por tanto, los tengo ahí seleccionados y a estos elementos son los que voy a observar y que estos elementos salieron seleccionados frutos del azar, ¿verdad? Por tanto, bajo esta metodología funciona el muestreo aleatorio simple. Es lo mismo que en esta ficha técnica, por ejemplo, cuando tenemos aquí donde, por ejemplo, Ipsos dice, ¿no es cierto?, que su muestra es probabilística por listado, ¿verdad? Donde ellos cuentan con una lista telefónica. Por tanto, si esa lista telefónica es de, qué sé yo, 100,000, 500,000 personas, lo que hace es seleccionar aleatoriamente su tamaño de muestra, que en este caso eran 1,000 personas. Y la selecciona aleatoriamente y procede a marcarlas de alguna manera y empezar a llamar por teléfono a aquellas que salieron seleccionadas al azar. Bueno, ellos, por supuesto, manejan ya archivos donde van a filtrar y les aparezca todos estos por los colores seleccionados. Entonces, es mucho más fácil, ellos manejan muy bien la parte ya, en realidad, logística de cómo organizarse. Pero básicamente así funcionaría el muestreo aleatorio simple. Yo tengo un tamaño de población bien definido que está compuesto por 31 personas. Mi tamaño de muestra es 3. Por tanto, para poder seleccionar estas 3, lo hago aleatoriamente en base al azar. Una vez que seleccione, las copio aquí como valores para que ya no se modifique eso, porque si no, cualquier cambio que yo hago en el archivo genera cambios en el aleatorio. ¿Sí? Lo selecciono aquí en mi marco muestral y procedo a observar, a aplicar la encuesta telefónica, por correo, cara a cara, por lo que fuese, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como funciona el muestreo aleatorio simple. Si ustedes se fijan, muy fácil, muy sencillo en realidad de determinar, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta, ¿no? No, Licen. Muy bien. No, Licen, todo Ya. bien. Ya, perfecto. Lo que me dice su compañero, lo que me dice su compañero, ya, es que el control lo coloque para todo el día. Perfecto, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer que el control, por ejemplo, para el que quiera entrar, empiece a las 8 de la mañana y termine hasta las 10 de la noche. Sí, que entre a cualquier hora el que pueda, pero una vez que entre, le dure ese tiempo, ese intervalo de tiempo. ¿Sí? ¿Está bien? A eso se refiere, ¿no? Su compañero cuando me escribió esto. Sí, Claro. Licen. ¿Ya? Perfecto. Lo vamos a dejar así, ¿ya? El control va a ser de probabilidad, solamente probabilidades. Lo que avanzamos el anterior sábado, nada más. Exacto. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, de esa manera funciona el muestreo aleatorio simple. ¿Está bien? ¿Cómo funciona el muestreo sistemático? Funciona muy similar, hemos dicho. ¿Se acuerdan? Yo tengo que tener sí o sí mi marco muestral. Por tanto, esta lista de 31 personas, desde la número 1 hasta la última. Por tanto, eso implica que debo tener N, ¿verdad? Mi población, perdón, que es igual a 31. Tengo que tener mi muestra, que es N minúscula. Vamos a asumir que la muestra sea también 3, ¿verdad?
Pero ahora la selección ya no es aleatoriamente, sino la selección es sobre la base de un salto sistemático. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Generar el salto sistemático. ¿Ya? Tengo que generar ese salto para poder escoger de manera sistemática a los elementos que conforman mi muestra. ¿Y cómo voy a obtener este salto sistemático? Básicamente es K, que va a ser igual a dividir la población sobre la muestra. Lo que implica que yo aquí tengo mi población, que es 31, y mi muestra, que es igual a 3. Lo que me genera un número que lo voy a redondear para que me dé, obviamente, un valor entero. Me da un salto sistemático de 10. ¿Qué significa? Que yo debo escoger 3 personas de esta lista cada 10 como salto sistemático. ¿Bien? Pero para poder elegir a estas 3 personas, inicialmente, yo, ¿dónde comenzaría a encuestar? Por ejemplo, ¿cuál sería la primera persona que tomaría en cuenta? El número 1. Si tomo la número 1 por defecto, estaría asumiendo que la número 1 va a formar parte, pero todos deben tener la misma probabilidad. ¿Verdad? No, Entonces, ¿qué es? 31. ¿Perdón? 31, entonces el último. Si tomo el 31, es un criterio de ustedes. Otro puede decir, tomo el 13. Entonces, tiene que haber un mismo criterio. Entonces, una vez que yo genero el salto sistemático para escoger al primer elemento, lo que hago es generar un aleatorio para comenzar a la primera selección, ¿sí? Entonces, voy a generar un aleatorio para poder tener a la primera persona seleccionado o seleccionada aleatoriamente. Puede ser un aleatorio, ¿verdad? O un aleatorio entre 1 y cuánto, pero aquí, entre 1 y 10, porque es el salto sistemático. Que me escoja cualquiera para que yo pueda comenzar como mi punto inicial, ¿verdad? Por tanto, ese aleatorio es el número 3. Yo lo voy a copiar al ladito porque si no se me va a cambiar cualquier cambio que yo haga, ¿verdad? Este es el primer elemento, si queremos así denominarlo, que lo voy a pegar aquí. Entonces, aquí tendría que tener yo selección, aquí, o seleccionar el primer elemento, ¿ya? Y ese primer elemento debe ser al azar. Al azar. ¿Está bien? Entonces, si yo selecciono este primer elemento al azar, aquí, lo vamos a poner así, ¿ya? Implica que yo aquí ya sorteo un aleatorio. Está aquí, pero este cambia. Por eso el primero que salió lo coloqué aquí. Si este es el primer elemento, yo seleccionaría en este caso a Lisette. Los siguientes 2 elementos ya van a estar en función a este salto sistemático. Por tanto, eso significa que yo debería elegir este primer elemento más 10 y obviamente jalar un dato más porque necesito 3, lo que implica que sería el elemento 23 y el elemento 13 los que conforman mi muestra sistemática, haciendo pero la selección del primer elemento totalmente al azar o aleatoriamente. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona el muestreo sistemático? Sí o sí, tengo que tener una lista. Tengo que tener el tamaño de la muestra, el tamaño de mi población, generar el salto sistemático, ¿verdad? Y luego seleccionar el primer elemento al azar. ¿Entre qué valores? Entre el 1 y el valor del salto sistemático. ¿Bien? O sea que de todos los, un decir, de todos los exámenes que usted nos vaya a hacer de esto, ningún resultado va a ser el mismo. Solamente usted va a Exacto, tener que ver el ninguno. procedimiento. No hay un Exacto, ninguno. resultado Además fijo. sería correcto y no les voy a no les voy a decir yo, ustedes seleccionen aleatoriamente, porque todos van a seleccionar de manera diferente. Se supone que yo les voy a preguntar algo
común y que todos tengan un mismo resultado, ¿verdad? Aquí simplemente estamos haciendo el ejemplo de aplicación, pero para efectos ya de examen les diré calculen este tamaño de muestra, ¿Y de dónde se ¿verdad? tiene que empezar y eso, no? Exacto, entonces para eso ya tenemos que tener datos y tenemos que tener cuál es el error con el que se está trabajando, si conozco la población, si me da la proporción, si no me la da, etcétera. Y que eso ya lo vamos a resolver y lo vamos a ver en determinación del tamaño de la muestra, ¿sí? Si vamos viendo qué preguntaría yo en el examen para este tema, les diría teoría en gran medida, ¿cierto? En la parte práctica, ¿qué les voy a preguntar? ¿Cómo determino el tamaño de la muestra? Ya sea para un muestreo aleatorio simple, sistemático, por conglomerados, o cómo lo hago para una estratificación y cómo asigno. Esa sería la parte práctica. Lo que vamos a desarrollar básicamente en estas dos pestañas, muestreo estratificado y determinación de tamaño de la muestra. Todo lo demás es simplemente una explicación de cómo funcionan estos tipos de muestreos, ¿verdad? Solamente que con una población pequeña de 31 elementos, ¿no? Pero funciona básicamente bajo esa misma lógica. Si tengo 5,000 personas, puedo aplicarlo. La tengo en forma de una lista. Si tengo 100,000 personas y están en una lista, puedo aplicar el aleatorio simple o el sistemático. Cualquiera de ellos lo puedo aplicar. Pero si ya no tengo a nivel de listas, ya difícilmente podría aplicar estas técnicas de muestreo. ¿Sí? Bien. Perfecto. Vamos entonces ahora al muestreo por conglomerados. ¿Qué significa un muestreo por conglomerados? Implica básicamente, y en la teoría dijimos que nuestra población está dispersa geográficamente y que para yo poder aplicar este muestreo necesito una lista, pero ya a nivel de conglomerados, a nivel de unidades geográficas, por tanto, sí o sí acompañadas por mapas. Sí o sí, funciona de esta manera. Bien, entonces en este caso yo a manera de ejemplo puse este marco muestral. En realidad este es nuestro marco muestral, ¿sí? Y este marco muestral está conformado simplemente con un número de unidades vecinales, porque no están en realidad todas, porque no está actualizado no está actualizada esta lista, ¿ya? Entonces simplemente tengo, por ejemplo, desde la unidad vecinal número 1 hasta la, supongamos, 173 en lista consecutiva, ¿no? Pero ahí está hasta la V185, porque hay Vs que tienen denominaciones también alfanuméricas, ¿no? Entonces no coincide también aquí. Por eso siempre un marco muestral debe estar enumerado desde el primer elemento hasta el último, ya sean estas personas, empresas o unidades geográficas, como en este caso. Bien. Entonces, si se fijan ustedes aquí, yo tengo ya mi marco muestral, que son las unidades vecinales. Estos son mis conglomerados. La unidad vecinal en realidad ya es el conglomerado. Bien, ese es el conglomerado que vamos a utilizar. Ahí. Bien, entonces en este caso, adicionalmente, este conglomerado unidad vecinal se subdivide en otro conglomerado, que son los manzanos, ¿verdad? Y cada conglomerado tiene su número de manzanos. Por lo tanto, cada unidad vecinal tiene un determinado número de manzanos. Bien, ¿cómo funciona el muestreo por conglomerados? Lo primero que tengo que hacer es mi lista de conglomerados. Segundo, yo debo determinar, aquí vamos a borrar esto, si quieren, por favor. Debo determinar mi número de encuestas o mi tamaño de N, que aquí estamos asumiendo el caso hipotético que sea 300, ¿sí? 300. Bien, para aplicar el muestreo por conglomerados, yo debo seleccionar aleatoriamente algunos conglomerados, ¿verdad? Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo un tamaño de muestra de 300 y lo primero que tengo que hacer es
seleccionar conglomerados. Solamente que la selección de conglomerados, ¿verdad? Se la hace en base a algunos criterios. Por tanto, si se fijan ustedes, aquí aparece esto que dice criterios para ejecutar el muestreo por conglomerados. Y el primer criterio es, y dice, realizar 10 o 6 encuestas por, aquí le voy a poner por conglomerado, ¿ya? Por conglomerado. Y en este caso, le vamos a poner aquí entre paréntesis que el conglomerado es la unidad vecinal. Eso lo estamos asumiendo así. ¿Bien? Este es el primer criterio que debo tener, 10 o 6. Muchas de las empresas que hacen investigación de mercado, algunas de ellas utilizan hacer 10 por unidad vecinal. Otras asumen realizar 6 por unidad vecinal. Eso ya depende también mucho de si yo quiero tener mayor cobertura de unidades vecinales o si quiero, obviamente, ahorrar mucho más costos también en términos de desplazamiento, ¿no? Pero por lo general estos dos criterios son totalmente válidos. Nosotros aquí asumamos que vamos a adoptar el criterio de realizar, en el caso de nuestro ejemplo, supongamos. Ejemplo, realizar 10 encuestas por unidad vecinal o conglomerado, ¿verdad? Si este fuese el criterio que estamos adoptando y tenemos que hacer 300 encuestas, ¿cuántas unidades debería seleccionar aleatoriamente? 30. 30, ¿verdad? Si nuestro ejemplo es realizar 10 encuestas por unidad vecinal y si tengo que hacer 300 encuestas, entonces yo asumo que se debe seleccionar aleatoriamente 30 unidades vecinales, ¿verdad? Aquí estoy asumiendo un criterio, ¿verdad? Porque no voy a hacer 300 encuestas y en cada unidad vecinal voy a hacer a una persona. Sería imposible, sería dispersarme demasiado, ¿verdad? Pero yo sé que todas las personas que viven, ¿verdad? En cada una de estas unidades vecinales tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. ¿Por qué? Porque la selección voy a hacer del conglomerado y todos los conglomerados tienen la misma probabilidad y de hecho las personas tienen esa misma probabilidad. Es así como funcionan básicamente todas las encuestas de opinión pública, encuestas cuyas investigaciones se dirigen a poblaciones que están dispersas geográficamente y donde yo no tengo la posibilidad de tener a esa población en forma de una lista, en este caso de personas. ¿Bien? Por tanto, si mi criterio es realizar 10 encuestas por unidad vecinal, debo seleccionar aleatoriamente 30 unidades vecinales, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Para seleccionar puedo colocar 2 y evidentemente jalar hasta tener 30 como un criterio, ¿no? Para no equivocarme. Creo que hasta ahí, 30 unidades vecinales. Por tanto, aquí yo voy a proceder a elegir de manera aleatoria a esas 30 unidades vecinales. ¿Bien? Entonces, aquí puedo generar una selección aleatoria. ¿Sí? Y eso es fácil. Y aquí fíjense que ya combino el muestreo. Aquí ya voy a combinar el muestreo aleatorio simple en la selección de estos elementos. Por tanto, aquí le digo igual aleatorio entre, perdón, bien, y le digo entre 1 y ¿cuánto? ¿Cuánto es mi marco muestral? En este caso son 173, ¿verdad? Por tanto, le digo que me seleccione entre 1 y 173, ¿verdad? Y voy a copiar, voy a jalar 30 números aleatorios, hasta ahí, ¿verdad? Los voy a copiar y los voy a pegar aquí al ladito, pero como un pegado especial y como valores. ¿Para qué? Para que cualquier cambio que haga en el archivo, estos números no se muevan.
Fíjense que aquí estos se mueven, pero estos ya no. Entonces, estas Vs han salido seleccionadas aleatoriamente, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que dentro de mi lista yo me voy a ir a, por ejemplo, el número 119. Y el 119 será y corresponderá, por ejemplo, a la V111. ¿Sí? Si se fijan ustedes, esta es la V111. Entonces, aquí lo que yo puedo hacer, esto de aquí en realidad no se convierte en mis Vs, ¿cierto? Aquí recién podría yo colocar esto, porque esto es son las Vs, son los aleatorios en realidad, pero son los aleatorios de los números, pero no son en realidad las Vs, ¿no? ¿Ya? Estos son los aleatorios. Y una vez que yo selecciono, voy a proceder ya a colocar. ¿Cuál sería la V? Esta es la V111. El aleatorio 60, por ejemplo, el número aleatorio 60, corresponde en este caso, fíjense ustedes, a la V55. Por tanto, la V55 es esta. ¿Bien? Esta etapa que yo estoy haciendo aquí es la primera etapa dentro del muestreo por conglomerados, la selección aleatoria de los conglomerados. En otras palabras, unidades vecinales, ¿sí? La segunda etapa, por eso también se lo denomina polietápica, ¿no? La segunda etapa es, bueno, yo tengo esta unidad vecinal. Aquí yo debo realizar 10 encuestas. Una unidad vecinal está dividida en manzanos, que es la siguiente subdivisión. Y ese es el otro criterio, ¿verdad? Si nosotros estamos realizando 10 encuestas por unidad vecinal, ¿verdad? El segundo criterio es realizar 5 encuestas por manzano, ¿verdad? Por tanto, eso implica que se deben seleccionar, en este caso, 2 manzanos por unidad vecinal, ¿verdad? Y esa selección debe ser totalmente aleatoria, ¿sí? Entonces, por ello, aquí dentro de nuestro marco muestral yo tengo los conglomerados y los manzanos, ¿bien? Por tanto, ¿qué implica? Que la V111, si yo voy a la V111, es decir, aquí a la 111, yo tengo que esta V tiene 66 manzanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que seleccionar 2 manzanos. Número de manzanos tiene 66, esa V. Estoy copiando ahí para ejemplificar, ¿bien? Si yo tengo que seleccionar aleatoriamente 2, ¿qué es lo que le voy a decir al Excel? Que me seleccione 2 manzanos. Por tanto, aquí le diré igual aleatorio entre, ¿verdad? 1 y 66, ¿verdad? Y le diré que me escoja 2 aleatorios, que en este caso son el 34 y el 53. Por tanto, aquí voy a tener ya que colocarlos yo de manera manual o copiarlos o generarlos aleatorios, por ejemplo, aquí, y generarlos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Y una vez que los genere aquí, recién copiarlos. ¿Para qué? Para que no se me cambie esto aquí. Por tanto, el 7 y el 65, supongamos, han salido elegidos aleatoriamente, ¿verdad? Entonces, de esta manera yo estoy garantizando la aleatoriedad y la probabilidad de que todos los elementos que viven en esta unidad vecinal sean considerados al sortear aleatoriamente el manzano, ¿verdad? Una vez que se llega al manzano, se supone que esta es la VE, el mapa, sí o sí funciona con mapas, ¿ya? Yo tengo que evidentemente aplicar las encuestas en esa V y en los manzanos seleccionados. Supongamos que esta es la V47 y este es el manzano donde salió elegido aleatoriamente. Por tanto, el encuestador se ubicará en la esquina noreste, aplicará su encuesta y luego aplicará un salto
sistemático cada 5 casas, que es una metodología que se puede aplicar, ¿verdad? Otra, ya que es obviamente hilar un poquito más fino, pero que también lo hacen las empresas, es el encuestador llega al manzano y cuenta cuántas casas hay, ¿verdad? Y supongamos que hay 10 casas. Entonces divide esa población dividido entre 5, porque tiene que hacer 5 encuestas en ese manzano. Ese número que le salga va a implicar el salto sistemático que él va a aplicar para completar sus 5 encuestas, ¿verdad? Pero bueno, la gran mayoría, ella llega a la esquina noreste, aplica su primera encuesta y luego cada 5 casas en el sentido de la manecilla del reloj procede a aplicar las siguientes encuestas. ¿Bien? Por tanto, de esa manera funciona el muestreo por conglomerados, que es diferente de cómo funciona un aleatorio simple y un sistemático. Pero aquí en el de conglomerados combino, ¿no es cierto? El tema de un salto sistemático, el tema de seleccionar aleatoriamente conglomerados como lo son las unidades vecinales, conglomerados más pequeños como lo son los manzanos. Entonces, siempre garantizando la aleatoriedad en esa selección. Las empresas que hacen investigaciones para intenciones de voto, encuestas de opinión pública, encuestas para empresas que dirigen sus productos al mercado de consumo masivo, funcionan bajo este tipo de muestreo, bajo muestreos por conglomerados, porque asumen que la población está dispersa geográficamente y que la única manera de garantizar que esa muestra sea representativa es tras una selección aleatoria en varias etapas, ¿no? Hasta llegar finalmente al elemento que deseamos observar, que en realidad es la persona, ¿no? De la cual nosotros vamos a obtener los datos. ¿Bien? Entonces, de esta manera funciona el muestreo por conglomerados. Por eso se dice que solamente algunos conglomerados se seleccionan. En cambio, en el muestreo estratificado, todos los estratos forman parte de ser considerados y que deben ser considerados en la muestra. ¿Bien? Vamos a ver ahora cómo funciona el muestreo estratificado. El muestreo estratificado, en realidad, tenemos que tener sí o sí la estratificación. Tenemos que saber cuáles son las variables que estratifican una determinada población, ¿verdad? Y en este caso en particular, nosotros aquí tenemos un ejemplo que la variable que está utilizando para estratificar es el ingreso, ¿verdad? Y este ejercicio asume que se trata, por ejemplo, de una investigación en la que se desea, en realidad, conocer el consumo promedio de pescado. Por tanto, lo que se quiere estimar, fíjense, son medias o promedios. Por tanto, las fórmulas sería para un muestreo estratificado para medias. Ustedes aquí ya se van a dar cuenta, ¿no es cierto? Porque en el enunciado le va a decir si quiere estimar un promedio o una media o una proporción. Y aquí le da el ejercicio donde estratifica este consumo de acuerdo a ciertos niveles de ingresos de las familias. Por tanto, considera 3 estratos, un estrato 1, un estrato 2 y uno 3. El 1, personas con ingresos altos, el 2 con ingresos medios y el 3 con ingresos bajos. Y las varianzas de las poblaciones son estas que tenemos aquí. La varianza en el consumo de pescado en el estrato 1 es 8.25, en el estrato 2, 9.4 y en el estrato 3, 15.2. ¿Bien? Y para este ejercicio nos dice que se requiere un error de no más de 0.175 gramos. Fíjense que cuando es para medias, el error siempre va a estar en valor absoluto. Cuando sea proporciones, el error va a estar en porcentaje. Y nos dice que trabajemos a un nivel de confianza de 95%. Nos da el error y nos da el nivel de confianza
Y por supuesto nos da las varianzas de cada estrato y también nos da la población de cada estrato. Por tanto, sí o sí tenemos que tener la población. Si no, no funcionaría el muestreo estratificado. En cambio, en el muestreo por conglomerado yo no necesito el tamaño de la población. ¿Bien? Y luego me dice que determine el tamaño de la muestra y a esto va a ir orientado el examen, ¿no? Que ustedes sepan cómo calcular un tamaño de muestra, ya sea para un muestreo estratificado o para un aleatorio simple, sistemático por conglomerados que manejan la misma fórmula. Bien, entonces en este caso ya tenemos aquí nosotros estos datos, el error, el nivel de confianza y los tamaños y varianzas de cada estrato. Y nos pide que calculemos el tamaño de la muestra, ¿verdad? El tamaño de la muestra tenemos esta fórmula, que es una fórmula que pareciese que es difícil, pero en realidad es súper simple, ¿verdad? Para ayudarnos con los cálculos, yo en el archivo puse este cuadrito donde logramos sistematizar aquí y registrar los 3 estratos, la población de cada estrato, la varianza de cada estrato y la desviación estándar. Fíjense que solo sigma es la desviación estándar, ¿sí? Y la desviación estándar es nada más que la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí estos otros componentes que están aquí son los que yo necesito ir determinando dentro de mi fórmula, como por ejemplo WH, que está aquí, que es el peso del estrato, que no es otra cosa que dividir la población de cada estrato sobre su total, ¿verdad? Por tanto, ahí vamos a aplicarle la suma a esta columna, ¿verdad? Luego tenemos aquí sigma al cuadrado h, sub h, esa es la varianza de cada estrato. Por tanto, ese dato ya lo tenemos aquí, que es la varianza de cada estrato. El error nos lo da a conocer, que es de 0,175. El tamaño de la población es 30.450. Y el nivel de confianza, Z, 95%, lo que significa que Z sería igual a 1.96. Y después, básicamente, aquí tengo el peso del estrato por la varianza, que son los datos que vamos a ir calculando aquí, ¿sí? Entonces, esta columna creo que se movió aquí, la voy a ver aquí, que no tiene sentido ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir calculando todos estos componentes que faltan para que aquí al último calculemos cuál sería el tamaño de la muestra. Es decir, cuántas observaciones yo debería hacer considerando trabajar con este error y este nivel de confianza. ¿Bien? Por tanto, vamos a ir calculando aquí estos componentes. WH, por ejemplo, ¿qué es? El peso del estrato, que es igual a la población de ese estrato dividido sobre el total de la población. Y vamos a mantener fija esa celda para que pueda jalar cálculo hacia abajo, ¿sí? Y siempre esto, ya saben, debe ser igual a 1. Es como una frecuencia relativa, más o menos. Luego me dice WH al cuadrado, porque aquí la necesito reemplazar. Aquí, fíjense, ¿verdad? Por tanto, simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Elevar este WH al cuadrado, nada más. Y estoy generando esta columna ahí, que sería esto WH al cuadrado. Esto, sigma cuadrado, lo tengo, es la varianza. Por tanto, aquí ya podría generar esta primera parte del denominador, que sería WH, ¿verdad? Perdón, al cuadrado. Esta. Aquí, perdón. WH al cuadrado por varianza al cuadrado, que la tengo aquí de 825. Simplemente jalo cálculo, ¿verdad? Y tengo 0,35,227. Tengo esta parte de aquí. Y luego me dice este valor WH por sigma al cuadrado solamente, ¿verdad? Por tanto, voy a hacer WH por la varianza al cuadrado, por este valor.
¿sí? Tengo este valor de 1,69, jalo cálculo y lo tengo aquí. Y este otro cálculo aquí simplemente para generar todo este numerador de la fórmula, WH por varianza al cuadrado sobre el peso del estrato, ¿cierto? Por tanto, esto, ¿dónde lo tengo? Aquí, dividido sobre WH, que en realidad va a ser lo mismo que esto, pero bueno, lo vamos a resolver igual así para que no se confunda. Si le aplico la suma a esta columna, tendría 10,93. Ya tengo todos los componentes en realidad de la fórmula, que parece muy compleja, pero en realidad es muy simple. ¿Bien? Por tanto, este tamaño de muestra sería igual a ¿qué? Toda esta parte, fíjense, es este 10,93. Dividido entre E al cuadrado. Y mi error es igual a 0,175. Eso lo elevo al cuadrado. Bueno, aquí le vamos a dar paréntesis, ¿cierto? Doble paréntesis, ¿no? Porque tengo aquí dos sumas. Eso me dice que lo divida entre el valor de z al cuadrado. Y z está asociado al nivel de confianza. Si mi nivel de confianza es 95%, z es igual a 1,96. Eso lo tienen en la tablita, ¿va? Por tanto, al cuadrado. ¿Sí? Cierro paréntesis, más, abro paréntesis y genero esta otra partecita de la fórmula que sería 1 dividido entre el tamaño de la población, total de familias, ¿verdad? Por WH por la varianza al cuadrado, la suma. ¿Dónde tengo esto? WH por esto, la tengo aquí, esta suma, ¿verdad? Vamos a poner ahí. Y si todo está bien, les debería generar ¿cuánto como tamaño de muestra? ¿1,312 les sale por si ya están haciendo el cálculo igual? Sí, Lizzie, sale eso. 1,312, ¿verdad? Si ustedes aplicarían esta fórmula, van a llegar exactamente al mismo resultado. Por eso es totalmente indiferente cuál de ellas ustedes puedan aplicar. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, si quieren ustedes para practicar pueden resolverla, pero en realidad les va a salir exactamente el mismo monto de 1,312. ¿Bien? ¿Eso qué significa? Que se tienen que hacer 1,312 encuestas, ¿verdad? Después la segunda parte del ejercicio le dice, ahora, si yo tengo estratificado, yo sé que tengo un estrato de 3 tipos de familias. Familias con ingresos altos, medios y bajos. Yo tengo que saber cuántas encuestas voy a hacer en cada uno de esos estratos. Para eso, el muestreo estratificado me dice que hay 4 niveles de asignación de esta muestra. La primera es una asignación igualitaria. ¿Qué significa igualitaria? De este tamaño de muestra, yo lo voy a dividir entre el número de estratos, que serían 3. Vamos a mantener fija la muestra para que pueda hacer el cálculo correcto y jalo fórmula, ¿verdad? Por tanto, la misma cantidad de encuestas en todos los estratos. Eso significa un muestreo bajo asignación igualitaria. Eso funciona solamente para aquellos estratos que tengan poblaciones o tamaños de estrato muy similares, ¿no? Porque no tendría hacer sentido o no tendría sentido hacer encuestas, gran cantidad de encuestas en estratos pequeños, como por ejemplo el estrato 1, hacer la misma cantidad que el estrato 2, que tiene casi el doble de población, ¿verdad? Luego está la asignación proporcional. ¿Qué significa una asignación proporcional? Que yo voy a asignar o voy a hacer encuestas en función al peso del estrato. Por tanto, voy a hacer más encuestas en el estrato más pesado. Y donde tengo el peso del estrato, aquí está WH, es totalmente equivalente a dividir NH sobre N, que es lo que me está diciendo aquí, ¿verdad?
Por tanto, si yo quiero asignar proporcionalmente, haré el tamaño de la muestra, ¿verdad? Por el peso del estrato. Y el peso del estrato lo tengo aquí en WH. ¿Sí? Mantengo fijo el tamaño de la muestra y luego jalo hacia abajo. Y esa suma siempre me tiene que dar el total de muestra que yo estoy analizando, que serían las 1312. ¿Sí? Ahí. La otra asignación es la asignación en función a o en base a la variabilidad. ¿Qué significa en base a la variabilidad? Que yo voy a distribuir más encuestas en aquellos estratos que sean más variables, que tengan mayor varianza o variabilidad, ¿verdad? Y la fórmula en este caso me dice que sería igual a, por ejemplo, dividir las varianzas sobre su suma. Si vamos a revisar, por ejemplo, aquí lo que significa esta fórmula y nos vamos al muestreo, por ejemplo, estratificado, aquí un ratito, a las asignaciones que maneja el muestreo estratificado, ustedes se fijan que, perdón, aquí, ¿no es cierto? Si se fijan, esto de aquí dice la sigma al cuadrado es varianza de cada estrato, pero solamente este sigma es la suma de las varianzas, ¿verdad? Por tanto, para asignar en función a ello, ¿qué tengo que hacer? Tendría que hacer mi tamaño de muestra, 1312, ¿verdad? Por cada varianza de cada estrato sobre la sumatoria de las varianzas. Por tanto, esto dividido sobre este total, ¿verdad? Que vamos a mantener aquí fijo solamente el tamaño de la muestra, ¿verdad? Y esto, como está aquí, no está la suma, le vamos a aplicar la sumatoria para que nos corrija esa fórmula. Bien, ahí. Entonces, se supone que ahí yo ya debería hacer 329 encuestas. Vamos a aplicarle, aquí debo mantener fijo también este total, ¿no? Porque estoy ahí sumando. Por tanto, 329 y ahora sí ahí. Sí, y me sale 1312. Entonces, estratos que son muy variables, voy a tener que hacer más encuestas, como el estrato 3, ¿verdad? Que tiene una gran variabilidad de 15.2. Ahí. ¿Bien? Hasta ahí vamos bien. Ha pesado, ¿no? Sí, va bien, Lice. Ya, perfecto. Sí. Bien, luego viene ya la asignación óptima. ¿Qué significa una asignación óptima en realidad? Que yo voy a combinar tanto la variabilidad como el estrato. ¿Sí? Denme un minutito. ¿Cómo voy a hacer yo en función a una óptima? Yo voy a combinar tanto la variabilidad como el tamaño del estrato, ¿verdad? ¿Eso qué implica? Que yo aquí voy a multiplicar, ¿no es cierto?, cada tamaño de muestra por el tamaño del estrato 1 por la variabilidad del estrato 1, por su desviación estándar. Y voy a dividir eso entre la población del estrato 1 por su desviación más la población del estrato 2 por su desviación. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo tendríamos que hacer aquí? ¿Ya? A ver, ¿quién me dice? El número de estratos por NH
Aquí me dice, fíjense, N sería población o la muestra 1312. ¿Sí? ¿Estamos bien? Hasta ahí, ¿verdad? Por Sí. la población del estrato 1, aquí, la población del estrato 1, ¿cierto? Por la desviación del estrato 1. Hasta ahí vamos bien con la fórmula, ¿cierto? Eso me dice que lo divida, ¿verdad? ¿Entre qué? Entre la población del estrato 1, esto, ¿verdad? Por su desviación más la población del estrato 2 por su desviación más la población del estrato 3 por su desviación, ¿verdad? Ahí. ¿Qué tendríamos que mantener en este caso fijo para que me pueda calar hacia toda la otra fórmula? La Simplemente va a ir población. cambiando, ¿no es cierto? Porque simplemente va a cambiar aquí, en esta fórmula, aquí va a cambiar, ya va a ser población 2 por su desviación, ¿sí? Entonces aquí estos valores, por ejemplo, de B29 se convertirían prácticamente en 30, porque después sería exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, si yo copio esta fórmula tal cual está aquí, la copio, me salgo con escape y aquí la pego y simplemente coloco en vez de 29, 30 y aquí en vez de 29, 30, porque va a tomar ya el estrato 2. Después todo se va a mantener igual, ¿verdad? Igual si hago lo mismo de aquí, copio, me salgo de la fórmula y la pego aquí, igual voy a modificar aquí simplemente en vez de que sea del estrato 2, que sea del 3. Por tanto, B31. Y después todo va a mantenerse igual. Si aplico suma, eso me tiene que dar evidentemente los 1312. Entonces, estratos, aquí ya combina tanto peso como variabilidad, que esa es una distribución óptima, ¿no? Pero en realidad luego la distribución óptima es muy difícil de aplicarla. ¿Por qué? Porque no siempre se conoce la variabilidad, pero sí se conoce ya con mayor frecuencia el peso del estrato. Le dicen, puede poner el cursor en la fórmula que me ha salido otro resultado. Sí, claro. ¿En esa o la de más abajito? En la primera está bien. Ya. En la de abajo, ¿cuál habría que cambiarlo? Por favor. Solamente la primera, esta parte, porque después esto es constante, ¿no? Aquí abajo ya va a tomar la población del estrato 2 por su desviación del estrato 2. Y para la otra sería simplemente igual cambiar, ¿no? La población del estrato 3 por su desviación del estrato 3.
Bien. Un segundito. Como si se me hubiera movido toda la fórmula. Claro, lo que pasa es que cuando usted, para copiarla y que no se le mueva, prefiero copiarla desde aquí arriba, le da control C y se sale con escape y la pega. Porque si usted le da control C, control V, se mueve toda la matriz, si no fijamos las celdas, ¿no? Porque si no, la otra sería fijar toda esta parte del denominador. Y copiar y pegar y que lo otro sea variable, ¿no? También es otra opción. Exacto. Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Entonces, fíjense que son formas como asignamos un tamaño de muestra en base a los estratos, ¿no? Puedo asignar de manera igualitaria, en base a la proporcional, que es la que más nivel de aplicación tiene, en función a la proporción, en base a la variabilidad o luego en base a una asignación óptima en realidad. Y aquí, después vamos a ver el tema de proporciones. Y aquí está cómo determinamos tamaño de muestra, ya cuando estemos hablando, por ejemplo, de ejercicios, ¿no? Donde no nos diga específicamente de qué se trata, pero al no tener poblaciones por estrato, asumimos que puede ser un aleatorio simple, un sistemático o uno de conglomerados, porque las fórmulas para esas tres técnicas en realidad son las mismas. Bien, entonces aquí tenemos los ejemplos que teníamos ahí en el PowerPoint. Y aquí están las fórmulas para su aplicación. Ahora, las muestras o el tamaño de muestras se la determina con fórmula o lo podemos determinar con algún software, ¿verdad? O las empresas tienen aplicaciones en Excel ya, plantillas elaboradas que simplemente cambiando el error, el nivel de confianza y algún dato técnico específico, automáticamente les calcula el tamaño de la muestra. Bien, en este caso, si resolvemos nosotros los ejercicios que tenemos ahí, el primer ejercicio que aparece en la presentación dice: se desea hacer una investigación sobre clima organizacional del Banco Ganadero. Este banco cuenta con 4.800 empleados, ¿verdad? Espérenme un segundito. Cuenta con 4.800 empleados, por tanto, esa es la población a nivel nacional. ¿Qué tamaño debe tener la muestra si se desea trabajar con un error de más o menos 5%? Fíjense que el error le está dando en porcentaje. Al darle en porcentaje, estamos asumiendo que queremos conocer proporciones, ¿verdad? Y un nivel de confianza de 95%. Por tanto, ¿qué fórmula deberíamos aplicar? Para proporciones y población finita. ¿Por qué? Porque me da a conocer la población. El error 0.05, ¿verdad? Siempre en proporción lo reemplazamos aquí. Z 1.96 porque mi nivel de confianza es 95%. Y aquí ustedes tienen los niveles de confianza. Por ejemplo, al 90%, ¿cuánto vale Z? Al 95%, ¿cuánto vale Z? Y al 99%, ¿cuánto vale Z? Para ayudarse ahí un poquito. ¿Bien? Y me dice que la proporción, en este caso, si ustedes se fijan, no la da en ninguna parte del ejercicio. Si no nos la da, asumimos de manera directa un 50%. Por tanto, 0,5. ¿Bien? Si yo tendría que calcular el tamaño de la muestra, que es lo que me pide, simplemente aplico la fórmula aquí, ¿verdad? Y me dice que este tamaño de muestra es igual a ¿qué? A mi población, 4.800, ¿verdad? En este caso,
4.800 por Z al cuadrado, ¿verdad? Ay, Dios mío, mi mouse. Perdón. Por Z al cuadrado, ¿verdad? Por P, que sería 0,5, ¿verdad? Por, abro paréntesis, 1 menos este mismo valor de P, que luego lo voy a corregir ese valor ahí, no se preocupe, ¿verdad? Eso me dice que lo divida entre, doble paréntesis, porque voy a necesitar aquí, el error elevado al cuadrado por n menos 1, que sería 4.800 menos 1, ¿verdad? Más, ahí tengo que abrir otro paréntesis. Bueno, aquí vamos a tener que cerrarlo de la primera operación ahí, ¿no? Abro paréntesis y me dice z cuadrado, ¿verdad? Por P, que sería 0,5 por 1 menos esa misma proporción. Cierro paréntesis y cierro paréntesis ahí, ¿verdad? Si todo está bien, me debería dar este valor que es 1.96 aquí. Les debería dar, a ver, no sé qué tengo mal en mi fórmula yo. A ver si me ayudan a revisar mi fórmula. Tengo D7 que está bien por Z cuadrado por P por 1 menos P. Aquí creo que está mal. Este valor. Ahí. Dividido entre el error al cuadrado, que está bien, por N menos 1 más Z al cuadrado, que está bien ahí, por, ahora sí, creo que tengo bien, 355, ¿no? Y como es número de muestra o tamaño de muestra, número de encuestas, le aplicamos ahí redondeo, ¿no? Se supone que les tendría que salir 356. ¿Bien? Ahí. Por tanto, ¿qué es lo importante para calcular un tamaño de muestra? Saber cuál es el error con el que estamos trabajando, el nivel de confianza, y si no les da la proporción, la probabilidad es 0,5, ¿verdad? Si tienen la población, asumen población finita, como en este caso. Después es simplemente aplicar fórmula, que es en realidad sencillo. Vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, el error aumenta. Supongamos que esta investigación ya no se quiere al 5%, sino al 8%, por tanto 0.08. El error aumenta. ¿Qué pasa con la muestra? Disminuye, ¿verdad? Por tanto, ahí está el efecto inverso. A mayor error, menor tamaño de muestra. ¿Qué pasa si no es al 5 y queremos hacer al 3%? Menor error, la muestra aumenta. Por tanto, es el efecto inverso. Por eso se dice que mientras más pequeño es el error, más grande es el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el nivel de confianza? Si mi nivel de confianza aumenta, por ejemplo, del 95, supongamos que va al 99, Z sería aquí 2.58. Mi nivel de confianza aumenta. ¿Qué pasa con el tamaño de la muestra? Aumenta, ¿verdad? Por tanto, el efecto es directo. A mayor nivel de confianza, mayor tamaño de la muestra, ¿sí? La proporción sí influye, pero tampoco ejerce tanta influencia, ¿no? Y como por lo general siempre se asume el escenario más optimista de 0,5 como probabilidad de éxito, tampoco se ve gran influencia en ello.
¿Qué pasa con la población? Supongamos que la población ya aquí no es de 4.800, sino es de 10.000, es decir, duplicamos la población, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tamaño de la muestra? Aumenta, pero muy poquito, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo la duplico a la población? Son 200.000 ahora mi población. La muestra, pero no tanto, ¿verdad? Cambia muy poco. ¿Qué pasa si yo duplico mi población? Son 400.000 personas ahora. ¿Qué pasa con el tamaño de la muestra? Solo aumenta en 1. Supongamos que yo duplico mi población a 800.000. Fíjense que mi muestra ya no se ve afectada. Por eso se dice que a partir de un tamaño de muestra, directamente ya se asumen como poblaciones finitas, o perdón, infinitas, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la población no ejerce gran repercusión en el tamaño de la muestra, ¿verdad? Ante un determinado número de población. ¿Sí? Entonces, así calculamos este tamaño de muestra. Vamos a ver con este ejercicio, por ejemplo, que se trata de medias, donde nos dice el restaurante Los Hierros quiere determinar la cantidad mensual promedio de las familias que gastan en este restaurante. A través de una encuesta piloto se determinó que la desviación estándar es 40 bolivianos. Ahí está, desviación estándar. El propietario del restaurante quiere una confianza al 95%, por tanto, Z 1,96. Y se requiere un error que no supere más menos 5 bolivianos. Por tanto, el error está en valor absoluto, no porcentaje. Por esa razón es para medias. ¿Qué tamaño debe tener la muestra para determinar el gasto familiar mensual? Como no me da tamaño de población, mi fórmula es una población infinita y para estimar medias, ¿verdad? Y esa fórmula es la que tenemos aquí. Por tanto, si yo quisiera determinar el tamaño en realidad de la muestra, ¿qué tengo que hacer? Esta n de aquí, la voy a copiar. Y tendría que hacer en realidad aquí igual a ¿qué? Z cuadrado, súper fácil mi cálculo. No sé por qué no quiere agarrar muy bien mi elevar al cuadrado. Por la desviación estándar al cuadrado. Ahí, ¿verdad? Dividido entre el error. Y mi error es 5. Eso elevado al cuadrado. Y me da un tamaño de muestra de 246. ¿Sí? El efecto es el mismo. ¿Qué pasa si la desviación estándar aumenta de 40 a 80? Mi tamaño de muestra también aumenta. A mayor variación, mayor tamaño de la muestra, ¿verdad? Aquí el efecto es directo. Si el error aumenta a 10, la muestra disminuye. Fíjense, disminuye enormemente, ¿verdad? Por tanto, el efecto es inverso entre el error, pero entre la varianza es directo. Entonces, aquí tenemos ya un tamaño de muestra para una población infinita y para estimar medias. ¿Bien? En este caso, el otro ejercicio dice, Banco Fácil requiere una investigación para valorar sus servicios sobre las necesidades que tienen los diferentes clientes. Sobre la base de ello, se necesita realizar una investigación que permita trabajar con un error al 4%. Error en porcentaje va a ser para proporciones. Confianza, 90%. ¿Cuántos clientes debe tomar en cuenta? No me da la probabilidad, asumo P, 0,5. No me da el tamaño de población, por tanto asumo una población infinita. Por tanto, fórmula, población infinita para proporciones. ¿Cuál sería ese tamaño de muestra? Simplemente aplico la fórmula. Súper sencilla, ¿verdad? Z cuadrado por P por 1 menos P. Y eso lo divido simplemente entre el error al cuadrado.
y me sale 425. El efecto siempre es el mismo. Si el error aumenta a 0.08, por ejemplo, la muestra disminuye. Entonces, siempre el error actúa de manera inversa al tamaño de la muestra. En cambio, el nivel de confianza actúa de manera directa. Si yo aumento el nivel de confianza, el tamaño de la muestra aumenta. ¿Sí? Y ya aquí esta fórmula creo que corresponde, creo que está duplicada y bórrenla, ¿no? Y finalmente este ejemplo ya igual se trata de proporciones, ¿verdad? Nivel de confianza 95, proporciones 6% me da el error, proporción, y me da el tamaño de la población porque me habla de 10.000 clientes. Por tanto, tengo la población. ¿Qué de diferente tiene este ejercicio? Me da el valor de P. Me dice que a través de una encuesta piloto se determina que 4 de 10 clientes deciden tener un nivel de satisfacción entre muy satisfecho y satisfecho. Por tanto, este valor de P es 0,40, ¿verdad? Que sale de dividir 4 de 10 es 0,40. Es lo único diferente, ¿verdad? Antes no me daba P, asumía 0,5. Aquí me dice que a través de una encuesta piloto se determina este valor de P. Si calculamos este tamaño de muestra, evidentemente, aquí voy a eliminar esto. ¿Sí? Si calculamos este tamaño de muestra, podríamos asumir que sería igual a ¿cuánto? Aplico la fórmula, si se fijan ustedes, mi población, ¿verdad? Por Z cuadrado por P por 1 menos este valor de P. Estamos bien, ¿no? Ahí. Esto es dividido entre, vamos a necesitar 2 paréntesis, el error elevado al cuadrado por n menos 1 más, tengo aquí z cuadrado por 1 menos P. Aquí no sé por qué no seleccioné este valor. 1 menos este valor de P. Y aquí creo que necesito este valor, es está bien. No sé cuánto les sale a ustedes ahí. Si está bien, 205. No sé si les sale eso. A mí me sale 205. ¿Está bien? Aquí está mal, ¿no? Este es al cuadrado por P, que sería aquí de 67. Ahora sí, creo que recién está bien. Y en el denominador sería este n menos 1, z al cuadrado por este valor. Y aquí todavía tengo un error, ¿no? Ahí. 250, creo que eso sale. 250. Entonces, si se fijan en el tema del tamaño de la muestra, es simplemente identificar. Si tenemos el error en porcentaje, es para proporción. Si me da la población, es población finita.
Por tanto, esa es la fórmula. Si me da el error en porcentaje, pero no me proporciona la población, es para población infinita y proporción. Siempre que el error esté en porcentaje, es proporciones. Pero si el error está en valor absoluto, como en este caso, son para medias. Y si no me da la población, es una población infinita. ¿Bien? Por tanto, hasta aquí iría el examen. Y si ustedes se fijan, solamente consideraríamos el tema de muestreo, ¿ya? Que es básicamente toda la parte teórica. Yo les recomiendo bastante leer la teoría, ¿ya? Leer la teoría y practicar un poquito las determinaciones de tamaño de muestra, tanto para el muestreo aleatorio simple, sistemático y estratificado, ¿verdad? Y con eso ya, pero lean bastante la teoría porque el examen va a ser a través de evaluar un poco la teoría, que les va a ir muy bien, ¿no es cierto? Y la parte práctica simplemente orientada a determinar cómo determinamos tamaños de muestra a partir de muestreos que sean bajo aleatorio simple, estratificado, sistemático o por conglomerados. ¿Ya? ¿Está bien? Claro, bajo el mismo esquema que hemos manejado ahora, solamente que para determinar un tamaño de muestra, esa muestra puede ser la misma fórmula para un sistemático, para un aleatorio simple o para un conglomerado. La única que maneja una fórmula diferente y particular es el estratificado, nada más. ¿Sí? Pero lo que sí les recomiendo, lean bastante la teoría, ¿ya? Va a ser más o menos un, qué sé yo, un 50% práctica, un 50% la teoría, para que den un buen examen también. Y así también van a entender mejor la parte práctica. Sí, sí, está ahí, pero también adicionalmente guíense y lean la guía MAP, por favor, también. Ahí tienen teoría también sobre lo que es el muestreo. Tienen preguntas, eh, tomen en cuenta su guía MAP siempre igual. ¿Ya? Lisa, en el Dicen, examen va a ser aparte de lo ¿no lo va a teórico con lo pasar práctico. el archivito? Sí, yo lo voy a subir el archivo a la plataforma y también se los voy a pasar al grupo. No hay problema. ¿Perdón? Gracias, Lisa. Sí, y este archivo actualizado con todo lo que resolvimos. ¿Ya? El examen sí, va a ser desde las 3 de la tarde. Del otro sábado. Va a estar fácil el examen. Fácil. No se preocupen. Estudien, pero la teoría y practiquen el archivo. ¿Ya? Ok, Bien. Lisa. Sí. Ujú. Podría dejarlo abierto todo el día mañana, sí. Mañana. Es súper sencillo, es facilito. No les va a llevar mucho tiempo. Se le dificulta, a no ser que después usted me escriba y yo le aperture solamente para usted luego ya. Ya, ya. Y si no, ya me dice y yo se lo aperturo luego. ¿Ya? Ya, perfecto. No sé si alguien más tenía alguna consulta. ¿No? Bien. Entonces nos vemos Listen, el... disculpe, Sí, Nadine. hasta para los prácticos, disculpe que me faltan a mí unos cuantos, ¿hasta qué fecha sería? Amplié hasta el 22 Para- todos los prácticos. Sí. Ya, muchas ¿Ya? gracias. Eso sí. Ya, listo, muy bien. Gracias. Entonces nos vemos el día sábado. Último esfuerzo ya. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, gracias, Lisa.
Ya, José Luis, hasta luego a todos, cuídense. Gracias. Hasta luego. Gracias, Lisa. Hasta Hasta luego. luego. Chao, chao, Igualmente, hasta hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego, Lisa. Gracias.